Ahora sí, ¿ok? Voy a compartir. Hoy vamos a terminar acerca de los volúmenes. ¿Está viendo mi pantalla? Definición de volúmenes 4 y CRU 83. Sí, sí se ve, doctora. Muy bien. Entonces, ustedes han visto, a estas alturas ya tienen que haber terminado la clase del ICRU 29, el ICRU 50, el ICRU 62 y ahora vamos a finalizar con el ICRU 83. Como ustedes habrán estado viendo, en realidad estos ICRUs lo que están haciendo cada vez es adaptando la definición de los volúmenes y algunas otras características en función a los nuevos tratamientos, a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, como hemos visto nosotros, primero comenzamos con el ICRU 29, en el cual solo definían 3 tipos de volúmenes de tratamiento, ¿no? El volumen blanco, el volumen tratado y el volumen irradiado, ¿no? Entonces, como ustedes han visto en el video y han escuchado, el detalle es que muchas veces cuando se quería hacer la comparación entre un plan y otro, había mucha dificultad porque se sentía o se observaba de que no se estaba trabajando o hablando en el mismo idioma. O sea, algunos trabajaban y decían, mi volumen blanco lo considero ya con todos los márgenes. Algunos decían, no, el volumen blanco considero la parte clínica, etcétera, ¿no? Entonces comenzaron a hacer una recopilación bibliográfica de todas las publicaciones relacionadas a radioterapia y razón por la cual lanzan más adelante el ICRU 50. En el ICRU 50 ya se considera el GTB, ¿no? Que es la parte clínica, el CTB, que ya es el GTB más un margen, pero este es un margen clínico. ¿Quién maneja esto? Los médicos radioterapeutas, ¿no? Y luego vamos a tener del CTB al PTB otro tipo de margen en el cual ya participa el físico médico porque está asociado aquí también al margen propio del equipo, es decir, quién mejor que conozca las características en cuanto a las incertidumbres de las diferentes partes del acelerador lineal o cobalto, ¿no? Por ejemplo, giro de mesa, giro de colimador, giro de gantry, tamaño de campo, si coincide el luminoso con el radiactivo, etcétera. Entonces, todos esos márgenes, porque también los aceleradores o los equipos de tratamiento, conforme van pasando el tiempo, estas van perdiendo exactitud y precisión. Claro, hoy los equipos nuevos, claro, los van a traer con exactitud muy grande, pero en este caso, cuando estos ya se van desgastando, por ejemplo, cuando el acelerador gira a 90 o a 270 grados, el gantry tiende a caer. Obviamente que dentro de los controles, ya sean diarios, mensuales, semestrales y anuales, vamos a identificar estos detalles, ¿no? Es por eso que cada uno de estos controles siempre nos van a mantener un margen, siempre nos van a decir más o menos 1 milímetro, más o menos 2 milímetros, más o menos 1 grado, etcétera. ¿Por qué? Porque ya se sabe que tiene que estar dentro de un margen. Ahora, esos márgenes también se van a definir en función al tipo de tratamiento que van a aplicar al paciente. O sea, no es lo mismo manejar un margen, por ejemplo, en la parte de equipos, si trabajamos con tratamientos convencionales o si trabajamos, por ejemplo, para casos de radiocirugía, ¿no? En casos de radiocirugía, el posicionamiento, la inmovilización y el tratamiento no debe de superar de más o menos 1 milímetro. En cambio, en convencional tenemos un margen mayor. Claro, hoy con las nuevas tomas de imágenes, estos márgenes se han ido reduciendo. Entonces, en el ICRU 29, la definición de los volúmenes eran básicamente 3, vemos acá, ¿no? En el ICRU 50 no, en el ICRU 50 ya consideró el GTB, CTB, que es la parte clínica. En el PTB ya considera aquí ya los márgenes adicionales. Luego tenemos el volumen tratado. El volumen tratado, que considera el volumen debajo de la curva de isodosis que se va a seleccionar, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar la curva del 95%. Entonces es la curva por debajo del 95%. ¿Ok? Luego se considera el volumen irradiado. Por lo general se considera a las distribuciones de dosis debajo del 50%. Aquí, por ejemplo, no estaba considerando los órganos de riesgo. En el ICRU 50 sí comenzó a considerar los órganos de riesgo, ¿no? Pero luego se fueron dando cuenta que en realidad se podía mejorar esto. Una de las cosas, por ejemplo, que se mejoró bastante
fue el margen justamente del órgano de riesgo, porque aquí se consideraba como si el órgano de riesgo fuese estático y no tuviese ningún tipo de movimiento, ¿no? Por eso no le ponían el margen. En cambio aquí ya tenemos el OR, es el órgano de riesgo, el PRB, que es el órgano de riesgo más su margen adicional. ¿Por qué? Porque cada uno de los tipos de órganos van a tener un movimiento, ¿no? Y los movimientos no son de forma homogénea, se mueven en diferentes dimensiones hacia lados diferentes, algunos en laterales, longitudinales, se mueven diferentes. Por eso que cuando vamos a tratar casos clínicos, por ejemplo, nosotros queremos tratar próstata. La próstata no se va a mover de forma homogénea igual para todos los lados, entonces los márgenes no son homogéneos. De igual manera, por ejemplo, si vamos a tratar en una zona del tórax, el tórax, por ejemplo, vamos a tener mayor movimiento en AP, ¿no? AP, PA, que en la parte longitudinal, digamos, ¿no? Entonces tenemos que conocer. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia entre el ICRU 50 y el ICRU 62? Uno, el margen de los órganos de riesgo. Dos, que ya separó aquí en el PTB, porque aquí, por ejemplo, para pasar del CTB al PTB, considerábamos todo, lo englobábamos todo, por ejemplo, el margen propio del acelerador, más el movimiento del paciente, lo englobábamos dentro de ese PTB. Pero en el ICRU 62 ya separó y por eso le llaman un ITB. En el ITB va a considerar el CTB más un margen interno. ¿Qué significa este margen interno? Que es posible movimiento, por ejemplo, por respiración del paciente, ¿no? Ah, muy interesante. Pero entonces, aquí nosotros decimos el PTB es igual al CTB más la combinación de este margen interno que se está considerando en el ITB. Si nosotros queremos solamente manejar el ITB es el CTB más el margen interno. Es decir, es el CTB más, digamos, la respiración del paciente o desplazamiento debido a la respiración del paciente. ¿Ok? Pero si ya consideramos el PTB completo, que es lo que necesitamos para hacer la planificación, vamos a manejar el CTB, ¿no? Más la combinación de estos dos tipos de márgenes. ¿Qué es este margen? Es el margen interno, que es el movimiento del paciente por ejemplo, por respiración, más el de configuración. ¿Qué significa el de configuración? Propio del equipo, ¿no? Yo conozco mi equipo, por ejemplo, está dentro del margen, pero, por ejemplo, la mesa tiene un pequeño movimiento de más o menos 1 milímetro. Lo conozco, coloco dentro de ese margen. Conozco mi equipo que cuando este gira 90 grados, cae 1 o 2 grados. Lo conozco, entonces yo coloco ese margen, lo coloco dentro de ese PTB, ¿no? Entonces, esto, en realidad aquí ya separaron e hicieron muy bien, porque antes lo englobábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que siempre cuando llega un paciente, primero tenemos que conocer su historial clínico. Es decir, lo primero que tenemos que leer es la patología. ¿Por qué? Porque tiene que haber una buena comunicación con el médico radioterapeuta con quien se va a marcar los márgenes. De igual manera, tiene que haber buena comunicación con el tecnólogo médico, quien va a proveer el tratamiento, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿es un tumor cerebral? Sí, pero o sea, un tumor cerebral puede ser múltiples, desde un tumor benigno hasta un caso, por ejemplo, de metástasis, o puede ser un astrocitoma, o puede ser un glioblastoma. Por ejemplo, en el caso de los glioblastomas, su crecimiento tumoral es diferente. Es por eso que los márgenes en los glioblastomas, cuando manejamos del CTB para el PTB, considerando el margen interno, en el cual el médico, por ejemplo, entre GTB y CTB, va a colocarle unos 2 centímetros. Entre el CTB y el PTB, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces estamos hablando desde el GTB hasta el PTB alrededor de 3 centímetros en el caso de glioblastomas. Por eso que tenemos que tener buena comunicación con el médico. En el momento que está haciendo el marcado, doctor, ya está considerando los márgenes, ¿no? Propios de la enfermedad, ¿no? Porque ellos ya conocen cómo se da el crecimiento
tumoral por cada una de las patologías, ¿ok? Y entonces, el fuerte del físico médico es que tenemos que conocer, aparte de conocer los tipos de tumores, que eso ya lo vamos a ver en radioterapia 2, en el cual vamos a entrar en la parte clínica, y para conocer los márgenes de cada uno de los casos clínicos. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, estoy haciendo mi control diario, estoy dentro de los márgenes, pero acabo de ver que el campo se ha desplazado un poquito, entonces tengo que ajustarlo, ¿no? O la retícula está movida, tengo que ajustarlo, pero estoy dentro, ¿no? Pero yo ya conozco, entonces yo tengo que colocar esos márgenes dentro de la parte de configuración. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Se ha marcado ya el GTB, el CTB, el ITB, ¿no? El ITB ya hemos dicho que es la parte también del movimiento, porque entre el GTB y el CTB es más, digamos así, cómo se va desplazando las células, en este caso las células malignas, ¿no? Cómo se va a darse el crecimiento, ¿no? Algunos están englobados, ya sabemos cuando es en estadio 1, estadio 2, 3 y 4, eso lo maneja el médico, pero ya cuando pasamos al ITB es porque ya han puesto esos márgenes, pero están considerando los márgenes de movimiento propio del paciente. Por ejemplo, en próstata tenemos el movimiento del propio del recto, tenemos el movimiento de la vejiga, intestino, etcétera, ¿no? En el caso de mama también tenemos respiración, caso de respiración, etcétera, ¿no? Entonces, aquí que quede importante, por cierto, la próxima semana dan su primera práctica calificada, ¿ok? Que quede claro, ICRU 29, ¿qué considera? El ICRU 50, ¿qué considera? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el ICRU 50 y el ICRU 62? Miren acá, ya hemos dicho aquí el margen al PRB y el caso del ITB, ¿ok? ¿Qué cosas más? Obviamente, este gráfico, por ejemplo, nos representa, ¿no? Exactamente, desde que el médico puede tratar la parte del GTB, ¿no? Que es el volumen tumor macroscópico. Entonces, eso ya va a estar asociado a la parte clínica, ¿no? Entonces, el médico, él ya conoce, ¿no? Esta parte está asociado a la parte de imagen. Cuando el médico tenga más herramientas de imágenes, por ejemplo, fusiones de tomografía con resonancia o fusiones de tomografía con resonancia y, bueno, en el caso de radiocirugía, por ejemplo, con angiografías o con imágenes PET, ¿no? Entonces el médico va a tener, digamos así, más herramientas y va a poder definir mejor su GTB. En esta parte, en el volumen blanco clínico, por ejemplo, ahí como les decía, es la parte clínica. Por eso que es importante cuando nosotros vamos a hacer la toma de imágenes, tenemos que tener la comunicación con el médico de, primero, cuál es la zona que se va a irradiar. Segundo, ¿necesita contraste o no necesita contraste? Ahora, ese contraste también va a estar asociado a las condiciones del paciente, ¿no? Por eso le tienen que hacer sus exámenes previos de creatinina, etcétera, ¿no? Luego vamos a tener los márgenes internos, miren aquí el GTB, sus márgenes internos, asociados, ahí hemos dicho ya, ¿no? Al movimiento ¿no? Al movimiento del paciente, o sea, movimiento propio del paciente, ¿no? Y luego tenemos los márgenes de configuración, aquí tenemos márgenes adicionales, ¿ok? Y al final nosotros lo que vamos a tener es el PTB. Entonces el PTB es todo considerando cada uno de estos márgenes y tenemos todo este conglomerado, ¿ok? Y finalmente los órganos de riesgo, ¿ok? Entonces igual aquí, miren, este es otro gráfico que nos presenta, por ejemplo, el ICRU 62, ¿no? El GTB, la enfermedad subclínica. Ahora, eso no quita, por ejemplo, profesora, y cuando el paciente, por ejemplo, llegan pacientes en el cual ya no tiene el tumor cerebral, tenía. Ok, no tiene GTB. Ahí le vamos a dar, le llamamos nosotros lecho tumoral, es decir, donde estuvo el tumor, ¿no? Entonces el médico, te va a marcar directo el CTB, porque ya no hay GTB, ¿ok? Ahora, ¿puede haber múltiples GTBs? Puede haber múltiples GTBs, a veces un CTB engloba un GTB1, GTB2, eso les explico también en el video, ¿no? Por ejemplo, a veces múltiples metástasis cerebrales, etcétera, ¿ok? Entonces vemos cómo va aumentando, el GTB, la enfermedad subclínica, el margen interno, el margen de configuración, no olviden esto que está asociado al equipo. Ahora, este margen de configuración también se asocia, por ejemplo, las imágenes de IGRT, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo, por ejemplo, mi Convi-CT,
Entonces yo tengo aquí, voy a tomar una imagen, pero no todos los días le tomo la imagen, entonces ese margen no lo puedo ajustar demasiado. Pero si yo considero que mi equipo es, aparte de ser estable, yo le voy a tomar constantemente, frecuentemente le voy a tomar imágenes usando mi panel o usando los CombiCT, etcétera, y aparte uso sensores, ¿no? Entonces ese margen puede ir ajustándose, ¿ok? Entonces, perdón, ¿qué considera el ICRU 83? Recuerden que nosotros tenemos 29, 50, 62 y ahora ya estamos entrando al ICRU 83. En el ICRU 83, lo que se considera, esta es una publicación dada en el 2010. ¿Por qué? ¿Por qué sale el ICRU 83? Porque a partir de esa fecha, o sea, en esa época, ya se comenzó a trabajar con intensidad modulada, que es la nueva técnica de tratamiento, que es el famoso IMRT. Entonces, en IMRT nosotros no podíamos simplemente trabajar con estos tipos y los conceptos también iban variando, ¿no? Aquí, por ejemplo, como ustedes ya han escuchado, se trabaja mucho con los puntos ICRUs, el punto isocentro, etcétera, ¿no? Entonces aquí, digamos que se comenzó a cambiar un poco el concepto de los tratamientos, ¿no? Porque ya los campos de la dosis dentro de los campos no eran homogéneos, es heterogéneo a causa justamente de la modulación del AS, ¿ok? Ahora, existe, y eso lo vamos a ver más adelante, el ICRU 91, por ejemplo, ¿no? Yo les voy a colocar estos ICRUs en, creo que les he creado y no les he creado. Bueno, si no les he creado, les voy a dar pase a la biblioteca que tengo, en el cual están los ICRUs y ustedes van a tener acceso a todos esos ICRUs. Es bueno que lo tengan en su biblioteca personal. Igual, ahora estamos viendo nosotros la definición de los volúmenes, pero para caso de fotones. Después vamos a hacer una clase en el cual está el ICRU 91 para la definición de los volúmenes para caso de electrones. Es muy similar, es más, los conceptos son muy similares, o sea, vamos a tener un GTB, CTB, PTB, solamente que hay algunos cambios propios a la distribución en el caso de electrones. ¿Qué más considera en este ICRU 83? Pues aquí ya comienza a adicionar los factores biológicos, ¿no? Por ejemplo, ya trabaja con el TCP, TNCP, ¿no? La equivalencia, etcétera. ¿Por qué? Porque ya se comenzaron a variar mucho las dosis de tratamiento. En IMRT ya se comenzaba a trabajar, como ejemplo, hipofraccionamiento, etcétera. ¿Ok? Los protocolos, o digamos los criterios de ampliación del GTB a CTB, de CTB a PTB, eran similares, o son, mejor dicho, similares al ICRU 62. Aquí les muestro, por ejemplo, el índice que muestra este ICRU 83, en el cual considera mucho el cambio. O sea, aquí todavía no habla mucho de BIMAT, y yo me imagino que muy pronto van a lanzar otro ICRU, en el cual van a comenzar ya a colocar los nuevos tipos de tratamiento. Ahora, existen también otro ICRU, ¿no? Para definición y la descripción de la dosis, por ejemplo, para casos de protones, ¿no? Porque eso es el nuevo tipo de tratamiento que ahora está entrando muy aplicado, ¿no? Sabemos que aquí en América Latina y en Argentina es el primer equipo de protones que se está ya instalando, ¿ok? Entonces, en este caso, miren acá, se tiene el GTB, CTB, ITB, PTB, OAR. ¿Ok? El PRB también, ustedes ya manejan estos términos, ¿no es cierto? TB, que es el volumen de tratamiento. ¿Cuál es el adicional, el plus? Sería el RBR. ¿Ok? A ver, rapidito y me contestan si fuesen simultáneos. Mejor, bueno, ya, me contesta mejor, ¿ya? ¿Cómo se llama, o mejor dicho, dígame los dos cambios del ICRU 50 al ICRU 62? Rapidito. Dos cambios del ICRU 50 al 62. Se agrega el ITB y el PRB. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Quién contestó? No veo tu apellido. Gamarra. Gamarra. Ok, muy bien. Exactamente. El PRB y el concepto del ITB. Entonces, son preguntas casi fijas de la práctica.
Son preguntas sencillas, de verdad. Ahora vamos a adicionar el RBR. Y ahora vamos a ver qué significa eso. O sea, ¿por qué lo colocaron? ¿Se acuerdan aquí que para nosotros era un horror? Aquí, decíamos aquí, ni siquiera consideraban que habían órganos de riesgo, ¿no? Era un horror, o sea, ahora que lo vemos. Y ahora decimos acá, ¿qué consideran el órgano de riesgo? Pero, o sea, consideran como si no se moviera. Irreal, ¿no? Y aquí, acá sí consideran que se mueve. Y es más, han manejado y han dividido los márgenes. ¿Qué les falta? ¿Qué faltaría, a ver ustedes, según su criterio, qué le faltaría a ese ICRU 62? Entre el 29 y el 50 sí nos damos cuenta. Entre el 50 y el 62 sí nos damos cuenta. ¿Qué cosa le faltaría aquí que deberían de adicionar? ¿Qué consideran que debería adicionar? Imagínense ustedes, tienen al paciente, ya tienen GTB, CTB, ITB, PTB, volumen de tratamiento, volumen irradiado, ya consideran que el órgano de riesgo se mueve, que es el PRB. Ok, ¿qué más le faltaría ahí considerar? ¿Qué más? ¿Qué cosa es el volumen? A ver, alumnos, ¿qué considera el volumen irradiado? ¿Qué es el volumen irradiado? Ya, más fácil. ¿Qué es el volumen tratado? ¿Qué se considera en el volumen tratado? Acabo de decirlo. El volumen Órgano de riesgo más el órgano que se está tratado se tratando. considera lo que engloba la curva de 95, lo que engloba la curva del 95 y el volumen irradiado, si no me equivoco, es lo que engloba la curva del 50% de dosis. Muy bien. Gamarra de nuevo, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, muy bien. Chicos, participen. Ya, muy bien. Volumen tratado es lo que engloba la curva que ustedes van a seleccionar, 95%, 96%, 98%. En el caso de radiocirugía, por ejemplo, se considera a veces el 80%. Casos muy extremos, el 70%. Y esa es otra cosa que después vamos a ver. El volumen irradiado considera el 50%, sí. O sea, ellos colocan ahí como que digamos que como un estándar, ¿no? ¿Y qué es lo que nos falta evaluar ahí? ¿Qué nos faltaría evaluar? Exactamente lo que el ICRU 83 está considerando, que es el remanente. Profesor, ¿y qué es el remanente? Ahora vamos a ver, ¿ok? Listo. Haciendo un repaso, si ustedes se recuerdan, en el ICRU 62 hace mucho énfasis con relación a las coordenadas. ¿Alguien se recuerda qué decía con relación a las coordenadas? Participen, chicos. ¿Qué decía con relación a las coordenadas? Chicos. A ver, haciendo un repaso. En el ICRU 50 ya comentan acerca de las coordenadas. Y saben, había una gran dificultad, y les digo por experiencia propia. A veces nosotros trabajamos con diferentes equipos, en diferentes instituciones, en el cual el X, Y, Z, cada uno tenía un concepto diferente. Para otros el Y era el in-plane, para otros era el cross-plane, o podría ser la profundidad, etcétera. Era un caos, ¿no? Entonces, el ICRU 50 comenzó y dijo, vamos a estandarizar. Es más, no sé si ustedes, alguien que ya trabaja en el área, se habrá percatado que en algunos casos, por ejemplo, en aceleradores lineales, ahora ya no tanto porque se ha estandarizado que el cero, por ejemplo, sea en la parte superior. Yo he trabajado con unos aceleradores que el cero está en la parte inferior, ¿no? Y eso cambia un poco las coordenadas. O, por ejemplo, hasta la actualidad todavía, y hace poco justo tuve la oportunidad, que los movimientos de la mesa son diferentes. Para nosotros el 90 grados de la mesa está a 170 del gantry, para otros está al 90 del gantry. Entonces, esas cosas de las coordenadas muchas veces lleva a confusiones. Entonces, el ICRU 50, y con mucho más énfasis en el ICRU 62, ellos dicen, las coordenadas que ustedes usen en la toma de imágenes, es decir, en su tomografía, deben de coincidir con las coordenadas usadas en el acelerador lineal. ¿Ok? Significa, y es más, nos dan esa recomendación y dice, por favor, para todos hablar el mismo idioma, nos dice, ¿no? El X
se va a considerar el ancho del paciente, es lo que nosotros llamamos el cross plane, ancho del paciente. ¿Ok? Hoy pues decimos, ábrele en el X, estamos refiriéndonos al ancho del paciente. Yo sé que los que ya trabajan en el área, esto de aquí ya lo conocen, ¿ok? Voy a dar el detalle para los que no trabajan en el área. En el caso del Y, miren acá está el Y, o Y, se considera el in-plane, o sea, a lo largo del paciente. Dices, ábrele en in-plane, porque significa que vamos a abrir hacia la cabeza o hacia los pies. ¿Ok? Cuando se considere Z, se considera profundidad, ¿no? Entonces, antes se consideraba el X en in-plane, el Y en el cross-plane, eso era un caos. Entonces, el ICRU 62 nos da esa recomendación y dice, por favor, usen este tipo de coordenadas, que todos hablemos el mismo lenguaje. Si vamos a comparar un plan de un país, un conjunto de planes clínicos de un país y otro, que hablemos todos que hacia donde esté el X, esté el Y y el Z. ¿Ok? Esto es la recomendación que nos hace. Y es más, definir bien el X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, en el caso de que trabajemos con asimétricos. Entonces, justamente les decía, ¿no? Las coordenadas usadas en toma de imágenes tienen que coincidir con las coordenadas usadas en los equipos de tratamiento. Ok, miren, ¿ve? X está aquí a lo ancho del paciente, Y a lo largo del paciente, de cabeza a pie, y Z, que es la profundidad. A nosotros nos parece aquí muy sencillo, pero a veces, pero siempre hay que estar muy atento. Cuando ustedes van a trabajar, van a cambiar de una institución a otra, siempre tienen que ustedes primero preguntar, ¿hacia dónde consideras tu X, tu Y, tu Z, el 0 grados de tu acelerador, el 0 grados, el 90 grados de tu mesa, siempre, porque tienen que ustedes hacer la actualización. ¿Ok? Entonces, en este ICRU, justamente nos dan este organigrama en el cual nos dice, ¿no? Cuál es el trabajo en la pre-radioterapia, preparación para radioterapia, que hay que considerar la parte de inmovilización, la planificación, en este caso que puede ser en 3 dimensiones, el delineamiento de cada uno de los volúmenes, los GTV, CTV, LOAR, etcétera, etcétera. Y aquí ya estamos considerando lo que llamamos nosotros como planificación inversa. Nosotros hemos visto hace unas clases lo que llamamos planificación directa, ¿no? ¿Qué significa directa? Porque nosotros hemos marcado los volúmenes, hemos puesto los haces y luego calculamos la distribución. Al calcular la distribución nos vemos que está muy alto en vejiga y en recto. Ay, no, entonces hay que cambiarle el arco, hay que bajarle el peso, hay que aumentarle la cuña, etc. Estamos haciendo una planificación directa. En el ICRU 83, recuerden que ellos hacen énfasis con el uso del IMRT, entonces usa planificación inversa, en el cual ustedes le van a poner las famosas tareas, le van a poner los límites, ustedes le van a decir, mire, a la vejiga no quiero que le llegue más de esta dosis. Entonces él va a comenzar a hacer la optimización, aquí está, mire, ven, va a comenzar a optimizar a fin de que se cumplan las restricciones que se le ha colocado a esa planificación, ¿ok? Ya luego se hace la aceptación del plan, se hace la entrega de la dosis, ¿no? Se está con la inmovilización, la verificación de las imágenes, el tratamiento, se comienza a adaptar, ¿qué significa? Que si el paciente baja de peso hay que hacer una replanificación. ¿Por qué? Porque se ha identificado, porque hoy tenemos más herramientas como la toma de imágenes para identificar, por ejemplo, el cambio en los volúmenes, ya sean de tratamiento o los OAR. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablábamos del ICRU 50, ¿no? Hablábamos mucho nosotros, por ejemplo, digamos así, los márgenes, ¿no? Nosotros podíamos ir desde menos 5% hasta el 7%. ¿Esto qué significa, profesora? Ah, claro, lo ideal es que ustedes le den el 100% de la dosis en la curva del 100%. Eso no es real, ¿no? O sea, por lo general no es así, ¿no? Nosotros trabajamos en la curva del 98 y aquí nos está diciendo el ICRU 50 que podríamos trabajar hasta la curva del 95%. Acá está, mire, menos 5%. ¿Y qué significa el 7%, profe? Ah, que podríamos irnos hasta un 107%. O sea, los puntos calientes podrían llegar hasta un 107%. Nos dan esos márgenes, ¿no? Pero entonces aquí viene
el cambio de paradigma, ¿no? O sea, hay que cambiar los conceptos, porque estos márgenes son usados para conceptos en 3 dimensiones, lo dice el ICRU 50, pero ya cuando nosotros trabajamos con intensidad modulada, ya es difícil, ¿no? Esto, o sea, en un mismo campo, nosotros podríamos tener márgenes de dosis, ¿no? En un cambio de hasta un 40%. ¿Por qué? Porque la dosis no es uniforme. Tranquilamente nosotros podríamos, por ejemplo, direccionar un haz de tratamiento que pase por el ojo, siendo que al cristalino le va a llegar un 5 o 10% de dosis, digamos. Entonces hay ahí una uniformidad muy grande de dosis. Entonces ahí no se usa mucho este concepto, que es usado más para 3 dimensiones. Entonces aquí vamos a tener nosotros grandes cambios de dosis, grandes variaciones de dosis dentro de un mismo campo. Por eso vamos a trabajar con campos pequeños, vamos a trabajar con altos gradientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, en 3 dimensiones, las dosis en el isocentro, porque la dosis era uniforme, pero aquí en IMRT ya no tiene sentido de hablar la dosis en el isocentro, porque es tan inhomogéneo, como subcampos, ¿no? Y después vamos a hacer la clase de intensidad modulada y ahí vamos a ver los detalles, ¿ok? Ahora, aquí, como ya les decía, ¿no? Aquí, en el ICRU 83 ya comenzó a cambiar y, mejor dicho, comenzaron a considerar lo más real, ¿no? Que es la parte radiobiológica, ¿no? Se comenzó a tratar, por ejemplo, con hipofraccionamiento. Se pasó de 180 a 200 centígrados a tratar a 250 centígrados por día, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en 3 dimensiones, nosotros estamos hablando de un caso más simple, porque es un campo abierto. Aquí en el IMRT, miren aquí, las láminas, las multiláminas comienzan a cambiar. Y al darse este cambio, conforme va girando, por ejemplo, el IMRT dinámico, entonces los campos van a ser heterogéneos. ¿Ok? Entonces, en este caso se usa la planificación directa o cálculo adelante. Aquí le llamamos el cálculo inverso. ¿Ok? En muchos casos, por ejemplo, cuando se trabaja en 3D, dicen, ¿no?, que no hay la necesidad de el desplazamiento de los OAR. Puede ser un concepto del ICRU 50, ¿no? Pero acá no. Definitivamente tenemos que considerar el OAR y el PRD, o sea, el movimiento de este OAR. ¿Ok? Aquí tenemos la dosis uniforme, aquí la dosis no es uniforme, ¿ok? Aquí vamos a tener bajas unidades de monitor, porque es un campo directo, la dosis uniforme. Aquí vamos a tener unidades de monitor altas, dosis analógica, dosis digital, ¿ok? Aquí trabajamos en isocentro, en IMRT ya no trabajamos con el concepto de isocentro, justamente por eso, ¿no? Porque aquí la dosis es uniforme. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a dar 4 campos y tenemos aquí, por ejemplo, la médula. No, es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo, en este caso, que el tumor es forma de una semidona, ¿no? O un medio picarón, ¿no? Así medio. ¿Cómo nosotros protegemos la médula, haciendo que el tumor esté envolviendo a la médula, o a este OAR, ¿no?, que es la médula? Es bien difícil, ¿no? Miren, ven, la curva de prescripción que se esté rosado engloba el todo. En cambio, con intensidad modulada, pues da, porque justamente, miren, ven, las salidas no son uniformes, entonces da para proteger este órgano de riesgo y darle la forma de la curva de isodosis que va a dar la forma de este volumen de tratamiento. Entonces, ¿se ha ganado bastante? Sí, porque eso ha permitido que se pueda aumentar las dosis de los volúmenes de tratamiento y tener un mayor control. ¿Ok? Aquí ya nosotros estamos trabajando con los conceptos, es como cuando trabajábamos con volúmenes en una placa, ¿no? Una placa, trabajamos con conceptos de píxeles, ¿no? Hoy trabajamos con conceptos volumétricos de voxel, ¿no? O píxel, ya también. ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando del haz, ¿no? De la cantidad de dosis en cada uno de estos cubos. Por eso llamamos los binlet o llamados bin element, ¿no? O los llamados píxeles. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cuadraditos vamos a tener una dosis diferente. Hasta acá estamos en el ICRU 83 todavía con un concepto de modulación del haz. Ya después, como les digo, vamos a ver nosotros los tratamientos MRT y volumétricos, ¿no? Los famosos BIMAPs, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a comenzar, es lo como ve el planificador. El planificador
va a dividir cada uno de los volúmenes en diferentes voxelios, ¿no? En cubos, en pequeños cubos. Entonces nosotros cuando le vamos a decir que yo quiero, por ejemplo, a este OAR, que podría ser el hígado, quiero que al 50% de este hígado le llegue una máxima dosis de 35 grays. Entonces, él lo que va a hacer es comenzar a optimizar, ver la forma de que entre las y que aquí le llegue las dosis menores a que nosotros le hemos puesto. Le hemos puesto nosotros los famosos constraints o las restricciones en cada uno de los As, ¿no? Antes nosotros usábamos como modificadores de As en 3 dimensiones las famosas cuñas. ¿Para qué usábamos las cuñas? Justamente para poder llenar esos vacíos donde habían aquí, mira, faltó mucho aire. Pero hoy ya no usamos esas cuñas porque esas cuñas están siendo reemplazadas justamente por, ¿no?, la modulación del As. Entonces la modulación del As lo que va a hacer es exactamente llenar esos vacíos, ¿no? Entonces los convencionales usando las cuñas, pero hoy ya tenemos ya, ¿no?, esas cuñas, o mejor dicho, esos modificadores del As lo hace el propio equipo, que puede ser a través del movimiento de las multiláminas, que pueden ser aquí de forma estática o dinámica, lo cual vamos a ver luego, o los famosos moduladores, ¿no? En Perú no trabajamos mucho con estos moduladores, que es la construcción de los bloques fijos que simula una intensidad modulada, ¿no? Esto se trabajó mucho tiempo cuando todavía se estaba pasando de 3D al IMRT, pero hoy ya no tiene sentido porque ya la mayoría ya se tiene con intensidad modulada a través de las multiláminas. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros los campos? Los vamos a ver así, miren, cada uno de los cuadraditos es una dosis diferente, porque al final lo que vamos a ver nosotros es la sumatoria de cada uno de esos campos, ¿no? Y vamos a ver la distribución. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? A través del histograma dosis-volumen, ¿no? Entonces lo vamos a ver aquí por segmentos, los famosos binglets, ¿no? De cada uno de los segmentos. ¿Por qué? Porque cuando va a entrar el As, ¿no? El As va a comenzar a modular, porque nosotros hemos puesto una restricción aquí de cuánto debería de llegar a dosis en cada uno de los puntos. Entonces, estas que pueden ser de forma dinámicas, es decir, el As va girando y va cambiando de forma, o pueden ser los Stefan-Schulz, que es el IMRT estático, es decir, cambia de forma, se queda estática la multilámina, si irradia, termina de irradiar, otra vez se reformula y otra vez irradia. Los dinámicos es que va girando o va irradiando, mejor dicho, va irradiando y va cambiando de forma, ¿no? Como hemos visto ahí en la figura. Entonces, hoy existen muchos planificadores que trabajan ya con planificación inversa. A ver, Eclipse está aquí, creo que aquí le faltaría Mónaco. Sí, creo que faltaría Mónaco. Bueno, Mónaco ha reemplazado al CIO, ¿no? En todo caso, ese complemento. Voy a adicionar el Mónaco aquí. Entonces, ¿cómo hacemos las evaluaciones de cada uno de los planes? A través exactamente de los histogramas dosis-volumen, ¿no? Es decir, cuánto de volumen, ya sea de tratamiento o los OAR, cuánto de dosis le está llegando, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un trabajo en el cual hace la comparación de las dosis, en el caso de PTB y PTB, miren acá, con cada uno de los planificadores. Mire, cada planificador, mire, ha calculado de una forma diferente. Entonces, para nosotros, por eso que es importantísimo, cuando nosotros consideramos los márgenes y también el margen en dosis, tenemos que comenzar por conocer no solamente el equipo, sino también tu sistema de planificación, porque le has hecho un control de calidad al sistema de planificación. Esto, por ejemplo, lo vemos nosotros en el TRS 483, y eso lo vamos a ver en radioterapia 2, ¿no? O sea, tú puedes conocer el planificador. Es como que tengo una calculadora, ¿no? Y yo digo, sí, calcula bien. Allá, pues, pon la prueba, ¿no? Allá, pongo 2 más 2, 4. Ah, sí, calcula. Ah, pero ponle a prueba algo mucho más difícil, ¿no? Y compáralo con otro calculador. O compáralo de forma manual, ¿no? Entonces el planificador es igual, porque al final es como una caja negra, no sabemos lo que está calculando. Entonces cada uno de ellos va a tener, ¿no? Miren el margen, el tremendo margen entre un planificador y otro. Por eso nosotros tenemos que conocer, ¿no? Para evaluar ahí los márgenes con los cuales estamos trabajando. Miren, aquí han hecho la evaluación en el PTB, acá está, PTB en el caso de próstata. Aquí han hecho la evaluación con los diferentes planificadores de cuánta dosis está llegando al recto, de cuánta dosis le está llegando a la vejiga, de cuánta dosis le está llegando a la cabeza femoral derecha e izquierda,
Cuando nosotros a veces estamos manejando márgenes bien ajustados, ¿no? Dice, ay, sí, a la médula le está llegando 49, ya 50, estoy en el margen, ya está bien. Pero, discúlpame, ¿con qué planificador estás trabajando? ¿Con el que está manejando aquí el verde o con el fucsia? Porque es bastante la diferencia. Miren acá, miren. El 50% del volumen de esta cabeza femoral, según este planificador que es el fucsia, que es el Pinnacle, le está llegando solamente 10 grays. Pero 50%, si yo me voy al planificador verde, que es el Eclipse, dice que le está llegando 25, 20, bueno, está en porcentaje, ¿no? El 25% de la dosis. Aquí dice 10% de la dosis, aquí 25% de la dosis. Ah, ¿y eso qué significa, profesora? Que significa que cuando tú trabajas con órganos en serie o en paralelo, hace la gran diferencia, porque a veces estás trabajando en el límite y tú no conoces tu planificador. Como tú no conoces tu planificador, le puedes dar al paciente más de dosis de lo que se debe y vas a terminar lesionando al paciente. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que aquí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de próstata, las cabezas tumorales, porque es ahí donde se producen los glóbulos, ¿no? Entonces, si nosotros dañamos, podríamos ahí, es una probabilidad alta de causar una fractura. Claro, el paciente no se nos va a fracturar durante el tratamiento, se va a fracturar más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? En este ICRU se manejan mucho los conceptos de dosis media, la dosis mediana, ya sabemos que la dosis media es el promedio y la mediana simplemente es el punto central, ¿no? Las dosis máxima, por ejemplo, en el ICRU 62 la dosis máxima era considerado al 0%, ¿no? Se consideraba acá, mira, 0% cuánto de dosis te llegaba acá, ¿ok? Dosis máxima. Pero aquí en el ICRU 83 hicieron ese cambio, ya no consideraban al 0%, sino al 2%, justamente por la heterogeneidad de las dosis, ¿ok? Bueno, la dosis media todavía está, la dosis, sí, la mediana de la dosis, la mediana de la dosis considera el 50%, ¿no? 50% lleva. Y la dosis media, que es el promedio, ya hemos dicho, ¿no? Ahora, la dosis mínima en el ICRU 62 considera el 100%, es decir, el 100% del volumen, cuánto de dosis está llegando, esa es la dosis mínima. Pero otra vez, como acá estamos cambiando mucho, ¿no? Hay mucha heterogeneidad de dosis, entonces no se va a considerar el 100%, sino el 98%. El 98%, ese es el cambio que hay entre el ICRU 62 y el 83, ¿ok? Bueno, aquí ya se usan PET, ¿no? Imágenes de PET, ya estamos avanzados los años, ya tenemos nosotros mayor definición de volúmenes, tenemos, por ejemplo, la superposición de volúmenes también, ¿ok? Entonces, el concepto del GTB es prácticamente no ha cambiado mucho entre el ICRU 50, 62 y 83. Es lo mismo, ¿no? Ya sabemos que es que puede haber el GTBT, que es el tumor primario, o el GTBN, que está asociado a nódulos, o el GTBM, que está asociado a la metástasis, ¿no? Es igual. La localización se puede dar a través de tomografía, resonancia magnética, funcional, y resonancia magnética funcional o PET, ¿no? Y las evaluaciones que pueden ser a través, por ejemplo, si no hay un GTB, se coloca clips, ¿no? Para la identificación del lecho tumoral. El CTB, el concepto es similar, es la delimitación independiente de técnica de tratamiento, que está asociado a la parte clínica, o sea, cuánto más puede haber crecido de acuerdo a los protocolos. Esto nosotros lo vamos a revisar en radioterapia 2, por ejemplo. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Cuando a veces nos llega casos de cabeza y cuello y dicen, sí, solamente vamos a darle a la base de la lengua. Ah, pero ¿qué? ¿Me voy a centrar solo ahí en la base de la lengua o me voy a ir hasta el cuello? Ah, porque según protocolos, este tipo de patología tiene un CTB que va a ir hasta el cuello, ¿no? Y acá está, miren, ¿ven? Las zonas, nosotros le llamamos la zona 1B, 2A, 2B, etc. Eso es parte del protocolo. Ahora, el concepto del PTB también es similar. El 83 es similar al 62. Aquí tenemos, miren, ¿ve? El concepto de ITB, y que ustedes ya conocen muy bien, que es el CTB más el margen propio del paciente, y el concepto del PTB, que es el CTB más la combinación del margen interno y el margen de configuración del equipo. ¿Ok? Aquí hace mucha énfasis en cuanto a las incertidumbres, porque vamos a tener
diferentes tipos de grados de incertidumbre dados por varios autores que han comenzado ellos a hacer las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo debemos de considerar las incertidumbres? Dice, ¿no? De acuerdo a cada uno de los autores. Algunos dicen es por ejemplo, podríamos nosotros considerar que es la suma directa en cuanto a la localización del paciente, al movimiento del órgano, a la parte de limitación de los órganos, etcétera, ¿no? Y podríamos considerar también nosotros aquí las desviaciones estándar, ¿no? Que simplemente son desviaciones estándar de las distribuciones dados por la configuración y movimiento de cada uno de los órganos. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que nos da el ICRU 83, ¿no? Que nosotros podemos tener aquí asociados incertidumbres que podrían ser de forma aleatoria, probabilístico o no probabilístico, ¿no? Entonces, ya hemos dicho aquí, y hago la énfasis por última vez, que SM es el margen de configuración, es decir, ustedes van a conocer a su equipo, ¿no? ¿Quién mejor los físicos para conocer, por ejemplo, si están bien alineados los láseres, si están los campos de forma mecánica están dando en 10 por 10 exacto, o es 10 y al otro lado es 10.1, si el campo de irradiación coincide con el campo luminoso, si el giro del Ganti está en más o menos 1 grado, el giro del colimador, el giro de la mesa, desplazamiento longitudinal, lateral de la mesa, etc. Entonces, eso está asociado aquí, SM, no se olviden, margen de configuración. IM es el margen propio, margen interno propio del paciente, ¿ok? OAR es el mismo concepto, que es el órgano de riesgo. PRB, que es el órgano de riesgo más su margen de movimiento. Volúmenes tratados, ¿no? Que ya hemos dicho, que es el volumen por debajo de la curva seleccionada. Que por lo general, antes en 3D, trabajamos mucho en 95%, ¿no? Pero aquí recomiendan que se trabaje dice para IMRT, se recomienda trabajar al 98%, ¿ok? Y les preguntaba, ¿no? ¿Qué más podríamos adicionar? Hay algo que no hemos considerado. Por ejemplo, nosotros consideramos que tenemos el órgano de riesgo y tenemos su margen. Y el resto de tejido, o sea, después de ese margen, ¿quién lo está considerando? En el ICRU 29, obviamente que no, el ICRU 50 no, el ICRU 62 tampoco. Entonces el ICRU 83 dijo, hay que considerar ese llamado volumen remanente de riesgo. ¿Qué significa? Que una vez que has delimitado tus órganos de riesgo, una vez que has delimitado tu volumen de tratamiento, es importantísimo hacer la evaluación en las regiones donde no has marcado. O sea, digamos, todo el resto de volumen que queda, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hoy hay grandes discusiones acerca de los efectos. ¿Qué serían los efectos estocásticos o determinísticos? A ver, chicos, ¿qué efectos podría tener el volumen remanente de riesgo? ¿Estocásticos o determinísticos? Estocástico sería. Estocásticos, exactamente, porque aquí le va a llegar mucho menos dosis. Estamos trabajando a bajas dosis. Entonces vamos a tener la probabilidad de que se pueda producir un cáncer asociado a las radiaciones. Entonces, por eso que el ICRU 83 nos recomienda hacer la evaluación de ese volumen remanente de riesgo. Sabemos que hay una probabilidad de tener cáncer de 0.0005% por milisievert, ¿no? Bueno, o miligray, ¿no? Entonces hay una probabilidad asociada. Es mínimo, porque la probabilidad es 0.0005, o sea, es chiquito, ¿no? Pero ya el ICRU 83 lo está considerando. ¿Por qué también? ¿No? O sea, debería. Lo que pasa es que ya con los nuevos tratamientos las dosis van subiendo. Si la dosis en volumen blanco va subiendo, entonces la dosis en los volúmenes de remanente de riesgo también va a ir en aumento. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros, cuando trabajamos este ICRU en IMRT, vamos a tener la presencia de los gradientes altos. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos visto que es un campo formado por muchos campitos. Y entre un campo y otro, ¿no? Usted pone la cámara, por ejemplo, la cámara va a medir una dosis media, ¿no? Va a sacar el promedio de todo el volumen. Pero la cámara se confunde, pues, porque dice, ¿qué hago? Si acá tengo varios tipos de dosis. Eso significa que entre un punto y otro
hay un cambio grande de dosis, y a eso le llamamos nosotros los famosos gradientes de dosis, que pueden ser, aquí dice, mayores de 10 milímetros, 10%, perdón, por milímetro. Recuerden que al inicio decía el mismo ICRU, ¿no? Que podía haber cambios hasta de un 40%. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos la prescripción de la dosis? Aquí ya no existe el punto de referencia ICRU, ¿no? No, sí, hay un punto ahí que está en el centro del volumen. No. Aquí en el ICRU 83 ya usa la dosis mediana, el D50, que es la parte que nos hace la recomendación. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, teníamos nosotros la dosis mínima al 100%. Aquí la dosis mínima es al 98%. La dosis máxima al 0% y aquí al 2%. ¿Ok? Miren, acá está. La dosis mínima. ¿Mínima de qué? Del volumen del PTB. Aquí está la curva del volumen del PTB. ¿Qué es lo ideal? Que el 100% del volumen reciba el 100% de la dosis. Pero no es así, ¿no? Hay un pequeño margen. Pero entonces yo quiero saber, al 100% del volumen, ¿cuánto de dosis le está llegando? Ya, esa es la llamada dosis mínima. Esto es en el ICRU 50-62, pero en el ICRU 83, esa dosis mínima lo consideramos al 98%. Y la dosis máxima significa si esta es la mínima, la máxima es la que está corriendo más hacia acá, hacia la derecha, ¿no? Aquí consideraban al 0%, es decir, el punto caliente, aquí, el punto caliente, ¿cuánto es la dosis máxima? ¿No? Al 0%, decía el ICRU 50-62. Pero acá dicen, no, consideren al 2%, porque hay un margen, pues, porque hay mucha heterogeneidad, ¿ok? No confundan esos términos. Esto que les acabo de explicar ahorita, dosis mínima y dosis máxima. Adiciona los conceptos de cómo hacer nosotros el control de calidad, ya no del sistema de planificación, eso ya es implícito, se sobreentiende que todo el mundo lo ha hecho. Ahora quiero hacer el control de calidad digamos, del plan, de la planificación que acabamos de hacer. Entonces ahí se adiciona el concepto de índice de homogeneidad. ¿Qué me dice el índice de homogeneidad? Es la dosis al 2%. ¿Qué dosis era esta al 2%? ¿Qué dosis es esa al 2%? La máxima, profesor. La máxima. Sí, Ya la lo máxima. Muy bien. ¿Y la dosis al 98% qué es? La mínima. Mínimo. La dosis al 98% es la mínima y la dosis al 2% la máxima. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la homogeneidad? Si nosotros tenemos una curva que viene así, mire, así, así, está viendo mi mouse, ¿no? Así, el índice de homogeneidad va a ser fatal. ¿Por qué? Porque la mínima está por aquí, que será pues a un 70%, y la máxima está por aquí, que será el 103%. No hay homogeneidad. ¿Cuál es la homogeneidad? Cuando la mínima y la máxima están muy próximas al 100%. Miren acá, cuando van a coincidir que la diferencia entre el 2% y el 98% entre el D50, ¿no? Deben ser próximos a cero. O sea, la diferencia entre esto y esto debe tender a cero. Ahí yo puedo decir que hay una homogeneidad de dosis. Aquí, por ejemplo, baja homogeneidad. Miren, ¿ven? Baja homogeneidad. Si ustedes evalúan el mínimo y el máximo, baja homogeneidad. Aquí también tenemos muy baja homogeneidad. ¿Ves? Aquí, alta homogeneidad. Está casi, o sea, alta homogeneidad cuando eso está alineado. Cuando el 2%, el 98% y el 50% prácticamente coinciden. ¿Me entienden? Deben estar ahí casi coincidiendo. ¿Ok? Otro concepto es el índice de conformidad. El índice de conformidad es igual al volumen tratado, que nosotros ya sabemos que el volumen tratado es volumen debajo de la curva de prescripción, que para el caso del ICRU 83 es de, nos recomienda a dar ¿a cuánto? 98%. Muy bien, 98%. ¿Y el ICRU 50? 95%. Exacto, 95%. Entonces, nos dice aquí lo siguiente, miren, el índice de conformidad, este debe de tender a 0, porque justamente estas deberían de ser similares. Esta debe de tender a 1, porque el volumen de tratamiento debe ser prácticamente igual al volumen de nuestro PTB. ¿Me entienden? Debe de englobar. Cuando este más englobe,
significa que esto tiende a 1 y tiene una buena conformidad. En este caso, por ejemplo, tiene baja homogeneidad, ya lo hemos visto por la curva de histograma dosis volumen, alta conformidad, porque mírenme, la curva está englobando al volumen, ¿ok? Baja homogeneidad, ya lo hemos visto en el histograma, baja conformidad, porque miren, la curva de isodosis está donde está inmenso, ¿no? No se parece en nada, o mejor dicho, acá está, miren, acá está chiquito. No se parece en nada el celeste con la curva punteada, ¿ok? En este caso tiene alta homogeneidad, porque le está llegando, miren acá, alta homogeneidad, pero baja conformidad, porque mira, la curva de isodosis es grandazo, ¿no? Le están dando un APPA, por ejemplo, le están dando bastante volumen, bastante irradiación a los órganos sanos. Aquí sí tengo alta homogeneidad, lo veo en el histograma, y alta conformidad, porque mírenme, está conformando, ¿ok? Ahora, el índice de conformidad tiene algunas limitaciones. Esa es la tarea número 4, voy a anotar acá. Ahorita vamos a discutir la tarea que les he dejado. La tarea número 4, ustedes van a encontrar cuáles son las limitaciones, voy a anotar porque después me olvido, limitaciones del índice de conformidad. ¿Ok? Razón por la cual este ICRU ha sido, digamos, criticado por su índice de conformidad. Por ejemplo, hoy los que trabajamos en el área no usamos este índice de conformidad, sino usamos los otros que son, digamos, ya corregidos. Y esa es la tarea que ustedes van a tener para la próxima semana, que también podría venir en la práctica. ¿Cuál es la limitación del índice de conformidad? ¿Ok? Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros un trabajo del análisis dosimétrico de las distribuciones de dosis de una tesis. Ahí les dejo para que ustedes lo busquen en algún momento. Hacen la evaluación de 15 planes de tratamiento usando cuñas y campos complementarios. Hacen la evaluación de los índices de conformidad. Los índices de conformidad dijimos que podría estar muy cerca a 1. Bueno, acá está 1, acá está, miren, eso salió hasta 0.65. Índice de homogeneidad, aquí está su índice, aquí han hecho el índice también de homogeneidad, ¿ok? De cada uno de los campos, índice de conformidad, índice de homogeneidad, conformidad. Han hecho el índice de homogeneidad y conformidad para los volúmenes de tratamiento y para los OAR, los órganos de riesgo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué concepto más adiciona el ICRU 83? Pues el concepto de la dosis uniforme equivalente, ¿no? Porque aquí es importantísimo, sino cómo nosotros manejamos, esto está asociado al alfa beta, y sabemos que los alfa beta es propio para cada uno de los tejidos, ¿no? Ellos, y esto, ¿para qué nos ayuda esta dosis uniforme equivalente, LEUT? Nos ayuda en la optimización de las. Hoy los planificadores tienen esa opción de hacer la optimización a través de esta dosis uniforme equivalente. Ya después vamos a ver más adelante cuando el planificador usa con y sin estas opciones, ¿no? De igual manera, hace también la optimización en función a las probabilidades del control tumoral y a la probabilidad de complicación del tejido sano. Eso también está pendiente de la tarea que les había dejado. Para ustedes tiene que estar muy clarísimo esa curva, es decir, si yo aumento la dosis, aumento la probabilidad de control tumoral, pero yo podría aumentar también la complicación del tejido sano. Entonces nosotros, por eso es que es importante manejar esos conceptos de TCP y TNCP, porque ahí ustedes van a poder encontrar, digamos, el punto de equilibrio entre ambos, porque ustedes no quieren dañar otro tejido a costa de sanar el otro, ¿no? Pues no, tienen que encontrar justamente por eso tenemos que manejar el TCP y el TNCP. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, el ICRU 83 nos da recomendaciones en relación, por ejemplo, cómo se van a dar las prescripciones, los delineamientos, se podría trabajar diferentes tipos de PTVs, ¿no? Dependiendo mucho de la zona a irradiar. Por ejemplo, nosotros muchas veces, por ejemplo, en algunos casos clínicos, decimos, le vamos a dar en la fase 1 tanto de dosis, en la fase 2 lo vamos a cerrar y le vamos a dar. En el caso de IMRT ya no necesitamos hacer por fases, porque eso lo podemos definir en el primer día, o sea, en la planificación, ¿no? En función a cuánto de dosis queremos que le llegue a cada una de estas zonas. Porque, por ejemplo, yo dice, ¿no?
En la fase 1 hay que darle al PTB S1, S2, S3, S4 tanto. Al PTB SB1 quiero que le llegue tanto de dosis y diferentes dosis en diferentes áreas. Ah, antes lo hacíamos por fases. Hoy en MRT y volumétrico nosotros definimos las dosis. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, y esto lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con relación al control de calidad. Le llamamos nosotros control de calidad de paciente específico. Es decir, como ya estamos trabajando con heterogeneidad de dosis, pues hacemos unas maravillas, ¿no? El papel aguanta todo, el computador aguanta todo, pero ¿será que el acelerador lo va a entender así? ¿Y será que el movimiento de sus láminas va a estar acorde de como nosotros lo hemos planificado? Por eso es que hoy existen estos fantomas que nos permiten hacer el control de calidad de la planificación previo a darle entrega de dosis al paciente. Y al final lo vamos a ver así, y él va a hacer digamos, un match, ¿no? O sea, va a ser una comparación entre lo que hemos planificado y entre lo que el acelerador lineal va a dar en dosis, ¿ok? Ahora, aquí el ICRU 83 nos va a mostrar algunos casos clínicos, por ejemplo, en cuanto al marcado, al CTB1, CTB2, nodular, los PTBs, los márgenes, etcétera, ¿no? Estos ICRUs nosotros tenemos que manejarlo muy bien en conjunto con los otros profesionales. O sea, siempre yo digo que tiene que haber una muy buena comunicación entre todos los involucrados, ¿ok? Entonces aquí nos dejan algunos casos clínicos, por ejemplo, la dosis, cuánto le llega la dosis al 95%, la dosis cerca del mínimo, ya sabemos que es el 98%, cerca del máximo, cerca del o 2%, mira acá dice, o 98%, cuánto es la dosis que le está llegando, miren acá, la dosis mediana y la dosis media, ¿no? Antes nosotros solo prescribíamos, pero no calculábamos cada uno de esos detalles. El ICRU 83 nos recomienda calcular cada uno de estos tipos de dosis. ¿Y dónde obtenemos todo eso? Pues del histograma dosis-volumen, ¿no? Y aquí nos muestran diferentes casos clínicos, ¿no? De pulmón, de próstata, aquí tenemos otro caso de pulmón, por ejemplo, ¿no? Que nos sirven a nosotros básicamente como, digamos, referenciales, ¿no? Si nosotros vemos las publicaciones, si nosotros revisamos las últimas charlas y los congresos, todo esto se ha ido afinando. Y esto está alerta el ICRU. Entonces el ICRU está recabando, recolectando recomendaciones, informa a su grupo de trabajo y comienzan y lanzan un nuevo protocolo. Por ejemplo, ya muy pronto me imagino que van a lanzar un protocolo complementario al ICRU 83. ¿Ok? Muy bien, chicos. Con esto, dejo de compartir. Con esto nosotros estamos cerrando todo lo relacionado a la definición de volúmenes para casos de fotones. Todavía después vamos a hacer para delimitación para casos de electrones. ¿Ok? Ustedes la próxima semana, perdón, van a dar su primera prueba. Voy a detener.